En el Evangelio de Mateo, capítulo 21, versículos 28 al 32, nosotros leemos: «Pero ¿qué os parece? Un hombre tenía 2 hijos, y acercándose al primero, le dijo: Hijo, ve hoy a trabajar en mi viña. Respondiendo él, le dijo: No quiero. Pero después, arrepentido, fue. Y acercándose al otro, le dijo de la misma manera. Y respondiendo él, dijo: Sí, Señor, voy, y no fue. ¿Cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? Dijeron ellos: El primero. Jesús les dijo: De cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Porque vino a vosotros Juan en camino de justicia y no le creísteis, pero los publicanos y las rameras le creyeron. Y vosotros, viendo esto, no os arrepentisteis después para creerle». Padre, yo dejo este tiempo en tus manos. Sabemos, Señor, que si la palabra de hoy no viene de ti, no va a surgir ningún efecto en nuestra vida. Y por ello mismo quiero rogarte que tú abras nuestro entendimiento, que nuestro corazón está sediento, que está listo para recibir tu palabra. Que no seamos, Señor, como estas personas que estaban escuchando este mensaje, a los cuales Jesús se dirigió diciendo: Vino Juan, ahora yo les estoy enseñando, pero ustedes no quieren creer, no entienden, por ende no se arrepienten y por ende están condenados. Mi oración, Señor, esta mañana es que tú hables a nuestros corazones y que podamos meditar una vez más como iglesia juntos en tu palabra, Rey. Así que gracias por tu presencia en nuestras vidas, por tu presencia en este lugar esta mañana. En tu nombre, amén y amén. Bienvenidos. ¿Cómo me les va? ¿Con calorcito? ¿Sí? ¿Un poquito? Sí, aquí hace calorcito. Los que tuvieron la oportunidad de estar en el otro lugar, pues aquí les estamos dando gusto. Allá decían que qué frío, que qué helado, que por qué no ponemos un calefactor. Bueno, ya lo pusimos. Así que gócenlo, disfrútenlo. Si eres por primera vez o si es la primera vez que estás con nosotros, bienvenidos a Conviva Norte, una iglesia bíblica bautista en el norte de Bogotá. Y esta mañana vamos a estar en una charla que simplemente es fuera de serie, entre tanto que logramos darle forma a una que estamos ya trabajando desde días antes y que tiene que ver con esto de la sabiduría popular. ¿Ustedes han escuchado hablar de la sabiduría popular? La sabiduría popular dice: al que madruga. Sí. Y por ende, el que se fue a dormir de último, pues fue el que perdió más, ¿cierto? Ayúdate. ¿Conocen otros ustedes? Seguro que sí. Pero la idea es que vamos a tratar de pasar tiempo en meditando en esa sabiduría humana que a veces nosotros sentimos o pensamos, y de hecho le colocamos el estatus de palabra de Dios, ¿cierto? Pero que en realidad no es textualmente lo que Dios dice en su palabra, aunque mucha de esa sabiduría, digamos que algunas veces se puede ajustar medianamente o de hecho se puede ajustar muy bien a lo que Dios quiso decir, obviamente con otras palabras. Pero mientras esa serie llega a nuestras manos, vamos a entrar en materia en lo que corresponde a esta mañana. Y en el texto anterior de Mateo 21, nosotros leíamos que Jesús dijo a un grupo de personas: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Ahora, ¿creen ustedes que estas son las Olimpiadas divinas? Hablemos en términos de Juegos Olímpicos, porque en estos días estamos con la fiebre de los Juegos Olímpicos, ¿cierto? ¿Ustedes han visto las noticias? ¿Ustedes son de los que van a la internet y buscan el medallero olímpico y quieren ver quién va encabezando? ¿Sí? Ustedes, bueno, los que dicen que sí, se identifican conmigo. Esta semana lo he mirado con la intención de, es que me pierdo en la cuenta de las medallas que ya hemos ganado como colombianos. Y siempre quiero ir allá y recordar cuántas de oro, cuántas de plata y cuántas de bronce, ¿cierto? Fui a mirar el medallero y no es casualidad que China va encabezando la lista. No sé si eso cambió hoy no he mirado.
Pero ayer y antier ellos van a la cabeza, seguidos ahí, arriba, abajo, de potencias como de Australia, Estados Unidos, el mismo Japón. Ahora, pregunta, ¿esas cifras los sorprenden a ustedes? ¿Los toman por sorpresa? De repente ustedes van a esa lista y dicen, pero ¿cómo? ¿Qué nos pasó en esta edición de los Juegos Olímpicos como colombianos que vamos tan quedados? ¿Les pasa eso? ¿Decimos esas cosas? ¿O será que más bien cuando vamos a la lista, al medallero olímpico, ya sabemos a qué atenernos? Yo creo, ¿cierto? Eso es interesante. Yo creo que si la vida espiritual se tratara de una maratón o de una carrera, como ocurre en las competencias que estamos viendo actualmente, ¿quiénes estarían a la cabeza? Esa es la pregunta que nos viene. ¿Quiénes estarían a la cabeza? Y si nosotros seguimos con la analogía, pues ¿quiénes son China? Bueno, el gigante asiático, ¿cierto? ¿Quién es Estados Unidos? ¿Quién es Australia? Como países son potencias mundiales que, entre otras cosas, designan muchísimos fondos, dinero, para que esos jóvenes puedan ir a representarlos. Creo que en nuestro país las cosas funcionan un tantico diferente. Pero de una u otra forma esto hace que estos países pues estén siempre a la cabeza. ¿Ustedes se imaginan donde un país de esos, vi también las delegaciones llegar y hablé de eso hace poco, pero me impresionó que habían delegaciones chiquiticas, como de 4, 5, 6 participantes. Y estaban tan felices. ¿Ustedes se imaginan esos países donde llegaran a arrasar con las medallas? ¿O se imaginan ustedes la satisfacción de ellos donde donde llegasen solo a ganar una medalla de oro? Un país que nunca en la vida ha ganado nada. ¿Cómo creen ustedes que sería ese gozo? Ahora invirtamos la moneda, démosle la vuelta. ¿Ustedes se imaginan después de un cierre de Juegos Olímpicos y China está a la cola? No porque no haya ganado, sino porque ganó menos que los otros. ¿Qué significaría eso para un país que está acostumbrado a rebasar? ¿Sería el mismo gozo de ese país que nunca ha ganado y de repente ganó una medalla? Ahora tienen algo. Es completamente distinto, ¿cierto? Y es interesante en esto de nuestro camino espiritual, de nuestra vida de fe, que Jesús diga, los publicanos y las rameras van delante de vosotros. ¿Acaso es una competencia? Sabemos que no hay atajos al reino de Dios, ¿cierto? Sabemos que solo existe un camino, el camino, y que Jesús afirmó ser el camino. Y aún eso mismo ocurre en los tiempos y en las condiciones de Jesús. Es decir, yo no me salvo cuando yo quiera, sino que todo este llamado obedece a los designios y a la soberanía de Jesús, a la soberanía de Dios. Sin embargo, es curioso que aquí en esta parábola Jesús dice, los publicanos y las rameras van delante de ustedes, van primero. ¿Acaso alguien va a llegar primero y recibir la gloria primero que otros en términos del reino? ¿Saben? Más bien, Dios nos deja ver que en el día de la glorificación, los muertos en Cristo, ¿qué va a pasar con los que murieron? Van a resucitar primero, ¿cierto? ¿Y luego qué va a pasar? Dice que los que estemos vivos para cuando Cristo venga por su iglesia, nos vamos a sumar a ellos en el aire. Vamos a ser raptados, vamos a ser llevados. Así que cuando pienso en estas cosas, ni siquiera en esto Dios nos dejó chance de que nos gloriáramos. No importa quién llegue primero, de hecho, eso no importa. Lo que importa es que vamos a llegar.
Y en eso tenemos parte, porque conociendo el corazón humano seguramente haríamos festejo porque llegamos antes que otros. Nos sentiríamos llenos con eso. Pero ¿qué implica entonces que Jesús haya dicho que algunos van primero que otros? Necesitamos considerar un poquitico quiénes eran en ese contexto los publicanos y las rameras. ¿Saben? Y eso es una nota, y eso yo sé que para nosotros puede sonar fuerte, pero no es tan fuerte cuando Dios y cuando Jesús está hablando y usando esos términos. No vamos a cambiar esos términos. Sin embargo, para el uso que vamos a estar haciendo esta mañana, podríamos cambiar esos calificativos. Podríamos quitar el término publicanos, rameras o prostitutas y colocar cualquier otro pecado. La pregunta es, ¿por qué Jesús a menudo trajo el ejemplo de estos dos grupos de personas en el primer siglo? ¿Saben por qué lo hizo? Fue muy intencional, porque si habían personas que eran dignos de todo el rechazo y del repudio social por toda la élite del primer siglo, incluyendo la religiosa y especialmente todo lo que tenía que ver con religión, eran las prostitutas y eran los recaudadores de impuestos. Y cuando Jesús los usa a ellos a menudo, con frecuencia, es porque simplemente quiere establecer un contraste. Entonces, no es casualidad que Jesús aquí una vez más se está refiriendo a esos dos grupos o tipos de persona. Pero para nuestro uso, ahí podemos estar, o estamos usted y yo, con nuestro pecado, con nuestra lucha. Y del otro lado están las personas que dicen, aleluya, yo soy perfecto. El problema de mi hermano, menos mal ese no es mi problema. Yo no tengo problemas de eso. De hecho, yo amo al hermano. Cuando me pegan en una mejilla, yo pongo la otra. Y podríamos hacer el mismo ejercicio. Así que podemos cambiar esos rótulos y referirnos simplemente a que Jesús dijo, los pecadores, esos que son tremendamente pecadores y evidentemente pecadores delante de la sociedad, van delante de ustedes que se consideran la gran potencia espiritual. La pregunta sigue ahí, es ¿qué implica que Jesús haya dicho que algunos van delante al reino o van primero que otros? Quiero hablar de lo que no significa, en primer lugar. De eso que no es lo que Jesús quiere decir y no es lo que significa. En primer lugar, no es un acto de conmiseración divino, ¿ok? El hecho de que Jesús haya mencionado a estas personas desfavorecidas y rechazadas socialmente no significa que es un acto de conmiseración o de lástima por parte de Jesús hacia un segmento de la sociedad simplemente. ¿Por qué? Porque son los menos favorecidos y entonces ellos merecen más. Tenemos ese concepto en nuestra mente y vamos a hablar de eso un poquito. Sentimos que de una u otra forma el corazón de Dios, el corazón de Jesús, se inclina más hacia otros porque necesitan más o porque están más perdidos que otros o porque tal vez les es más difícil, entre comillas, creer por las mismas condiciones en que les ha tocado vivir. Entonces, no es un acto de conmiseración divino. Si bien Jesús mostró y muestra compasión por las almas perdidas, su compasión no es más fuerte por unos que por otros. No es que Jesús ame más a unos que a otros. El principio aquí es que en términos de estar lejos de Dios espiritualmente, todos estamos a la misma distancia. Absolutamente todos nacimos en igualdad de condiciones. Los líderes religiosos de este contexto estaban igual de lejos que los publicanos, que eran odiados y tratados de traidores y con toda razón en medio de todo, porque ellos eran
estaban al servicio del Imperio Romano y cobraban, y se cree que algunos de ellos abusaban del cobro a sus propios hermanos. Así que obvio que para una sociedad necesitada de justicia, eso despertaba ese odio hacia ellos. Pero no estaban más lejos que otros que no eran traidores. ¿Me estoy haciendo entender? Entonces, nada tiene que ver con esto, o tiene que ver esto con la idea de que Dios siente compasión especial por los publicanos, porque están siendo marginados o estén más perdidos que otros. Pero en segundo lugar, tampoco es un principio de compensación por parte de Dios. A veces creemos que Dios usa el principio como de la equidad, ¿cierto? Entonces, tendemos a pensar que Dios tiene que equilibrar la balanza, ¿no? Entonces, como estos de aquí les ha costado tanto y les ha tocado tan duro en la vida, en términos económicos, en términos académicos, en fin, entonces Dios hace el camino más fácil para ellos. Y por cuanto estos que están aquí gozan de una situación y unas condiciones diferentes, entonces como para estos de pronto es más fácil acceder, Jesús los deja ahí, pero les da una mano a los de allí. Nada tiene que ver el hecho de que algunas personas en este contexto vayan primero. Nada tiene que ver con eso. Desde una perspectiva humana, desde una justicia limitada, en el mejor de los casos tendemos a abogar por el más débil, movidos por un sentimiento de ellos necesitan más. Si vemos una persona joven que se sube al Transmilenio y nosotros tenemos la oportunidad de cederle el puesto, va con su folder, va con su traje, y de repente es la misma edad, pero es una persona a la que vemos que viene de trabajar, tal vez es un mecánico, tal vez es un constructor. ¿Por qué no, a quién optamos por darle la silla? A la segunda persona. ¿Pero por qué funcionamos así? Porque nosotros tendemos a mirar la necesidad, no incluso a través de la compasión, sino a veces incluso a través de la lástima. Y son dos cosas completamente distintas. La Biblia nos dice que Jesús sintió compasión. Pero a veces nuestra justicia juega en esos dos bandos. Incluso a veces defendemos al pobre porque tenemos algo en contra del rico. Pero ese es nuestro principio de justicia, y en ese orden de ideas nosotros llegamos a creer, o sería muy fácil creer, que definitivamente el corazón de Dios sí se inclina más hacia los pobres. De hecho, eso es una corriente fuerte en unas décadas atrás, que creían que realmente Dios era el Dios de los pobres. ¿Pero acaso Dios no siente compasión por los ricos? ¿Recuerdan ustedes cuando Jesús, ese joven rico, llegó a Jesús y le dijo qué tengo que hacer? Y la historia termina de que a Jesús le dolió ver simplemente cómo este joven se perdía. Claro que Jesús también siente compasión igual por ellos. Hay un proverbio que habla de esto. Bueno, hay un texto que habla de eso en el Antiguo Testamento, en Levítico capítulo 19, versículo 15, en las leyes que Dios estaba instaurando para su pueblo, para que gobernaran con justicia. Noten lo que leemos. Dice, no harás injusticia en el juicio. Y esto no es de balde. Esto es porque esta es una tendencia en nuestro corazón. Dice, no harás injusticia en el juicio. ¿De qué manera? Y escuchen o leamos lo que podía pasar. Dice, ni favoreciendo al pobre, ¿ni qué? Ni complaciendo al grande. ¿Por qué Jesús o por qué Dios habla tan claro de esas cosas? Porque tenemos la tentación, ¿cierto? El corazón a veces se mueve a conmiseración y terminamos en un acto de injusticia tratando de ser más justos con el que a nuestros ojos es más débil o está más vulnerable.
Y Dios conoce nuestro corazón y conoce nuestro sentir y dice, ni a favor del pobre, ni a favor del que no es tan pobre o el que está en otras condiciones en la vida. Entonces, lamentablemente, nosotros tendemos como humanos a ejercer la justicia inclinando la balanza a favor del rico, por conveniencia, por temor o por cualquier otra razón, o a favor del pobre por lástima, movidos por un sentimiento de conmiseración. Y Jesús dice, no lo hagan. Así que esa no es la razón. Aquí Jesús no está aplicando el principio de equidad o compensación como para equilibrar la balanza, entonces les voy a hacer más fácil. No funciona así. He dicho eso muchas veces y lo voy a decir de nuevo, parezco disco rayado. Pero en los realities celebrados de este lado, hemos notado que por muchas ediciones ganaba no el más talentoso, sino el que contara la historia más conmovedora, ¿cierto? Y entonces cuando ponían a elegir y los ciudadanos podían elegir, recordábamos la historia, ¿cierto? De emprendimiento, a esa persona que le ha tocado más difícil en la vida. ¿Y por quién votábamos? ¿Por qué? Porque el otro de pronto tiene más opción. Así es como funciona nuestro corazón. Pero eso no es lo que Jesús está queriendo decirnos cuando dice que algunas personas van adelante o van primero que otros. De hecho, nosotros vivimos esto como colombianos, en la última edición de la Liga Betplay. ¿Recuerdan ustedes quién es el actual campeón de Colombia? Uy, el Bucaramanga. Y los hinchas del León dijeron que eran eran los hinchas de Santa Fe contra el resto del país. Y sí, era así. Los que no éramos hinchas del Bucaramanga, íbamos por Bucaramanga. ¿Ah? Ahora, la pregunta es, ¿por qué ocurre eso? ¿Porque somos hinchas del Bucaramanga? ¿Cómo es que dicen? ¿Porque somos hinchas del Bucaramanga? No. De hecho, si hubiese jugado la final Bucaramanga contra tu equipo, ¿le hubiese sido al Bucaramanga? No. Pero ¿por qué actuamos de esa manera? Cuando miramos históricamente, pues la historia futbolística de Santa Fe es completamente distinta al del Bucaramanga. De hecho, el Bucaramanga no tenía una estrella. Santa Fe creo que tiene 10. Y entonces nosotros miramos, no, pero es que Santa Fe ya ha ganado. En cambio, nuestro corazón se inclina hacia esto, ¿cierto? Ya es hora de que ganen UNITA. Bien por los hinchas del Bucaramanga. Pero no les hicimos fuerza porque amáramos el Bucaramanga. Lo hicimos porque no queríamos que ganara el Santa Fe. Es diferente. Pero a veces así es nuestro juicio. Y espiritualmente siento que no es diferente. Está este sentimiento de que otras personas necesitan más que otras y que por ende Jesús se muestra más afable a esas personas. Esto no es de ricos ni pobres, es de ricos y pobres, de pecadores comprados única y exclusivamente por la sangre de Cristo. De eso se trata el reino. Sin embargo, vemos aquí en esta parábola un tema recurrente en toda la Escritura y que obedece estrictamente al corazón humano y que tiene que ver con esta falsa seguridad en lo que podemos hacer por mérito propio. En eso de la autoconfianza que incluso nos lleva a evaluarnos con otros y pensar que merecemos más que otros o que ellos, o que estamos más cerca del cielo que otros por algo que meramente humana, de una humanidad que es por naturaleza perversa. Pero sentimos que vamos un paso adelante. Entonces, ¿qué significa ahora o qué implica que los publicanos vayan delante de otros? Esto es lo que significa. Significa que ellos creyeron y aceptaron la invitación de Jesús primero.
Pero la pregunta es, ¿por qué les fue más fácil creer? La pregunta es, ¿por qué creyeron primero mientras que otras personas que estaban en mayores condiciones de entender el mensaje de Jesús les fue tan difícil? ¿Saben? Esto no pasa por alguna condición que Jesús hubiese colocado de manera especial en ellos, sino por el mismo sentimiento de inmerecimiento que opera en las personas que saben que no merecen nada, que saben que si se trata de alcanzarlo, son los menos opcionados a lograrlo. La razón por la que estas personas a quienes Jesús está enseñando aquí no creyeron es todo lo contrario a la razón por la que estos publicanos sí creyeron. El problema es que para ellos los pecadores eran otros. El problema para ellos es que esos pecadores sí necesitaban de un Salvador. Porque eran pobres, porque estaban desfavorecidos, porque eran vulnerables. Entonces alguien necesitaba hacerlo por ellos. Pero los que estaban en otra condición simplemente decían, nosotros estamos bien, podemos hacerlo, podemos alcanzarlo. Yo recuerdo, y eso me hace pensar que no soy diferente a estas personas que estaban ahí juzgando las cosas de esta manera y viendo con repudio a los publicanos y a las personas que no eran como ellos. Yo recuerdo cuando era apenas un adolescente llegando a la iglesia y descubriendo el gran amor de Dios para mi vida. Y entonces estaba ese sentimiento de predicarle primero a quienes. Ojalá hubiese sido así, que fuera mi familia. Pero con mis amigos, con los que llegamos a Jesús, con los que Jesús nos encontró, estaba este sentimiento de ir a predicarle a personas y amigos que nosotros sabíamos que hacían cosas tremendamente feas. ¿Por qué? Pues porque ellos necesitaban más. A veces también ocurría que veíamos personas haciendo cosas tan terriblemente malas que simplemente pensábamos, yo creo que para él no hay oportunidad. Y en otras ocasiones, y esto es mucho más carnal, solíamos decir, tienen todo, pero les falta lo más importante. Nosotros somos mejores porque le tenemos a Él. Y ese era un sentimiento común. Y siendo adolescentes, apasionados porque otras personas conocieran, nos movíamos en esa línea. En esa línea de ellos necesitan más. Así que Jesús tiene que ser más propicio o más cercano a ellos porque ellos necesitan más. No somos tan diferentes, ¿cierto? ¿Por qué razón esas personas a quienes Jesús está enseñando aquí les cuesta tanto creer el mensaje de Juan y por ende el mensaje de Jesús? Porque ellos querían ganarlo, no recibirlo de gratis. Eso tiende a rebajar el estatus, ¿cierto? Qué bueno es cuando uno puede decir, yo lo pagué, ¿cierto? Yo pagué por eso. Y se siente mucho mejor cuando uno lo recibe gratis, pero los demás creen que pagué, ¿cierto? Eso se siente chévere. Problema. Delante de Dios no hay absolutamente nada que podamos hacer. Entonces decimos que esto no es una apología a la anarquía, como lo solemos entender, sino es un golpe al corazón este concepto de la gracia. La gracia incluso puede verse como un concepto revolucionario, porque la gracia y el mensaje de Jesús llegan justo a una comunidad, a una sociedad que juraba y que estaba completamente convencido de que podían lograrlo por sus propios méritos.
Y este fue un mensaje que transformó al mundo y que nosotros tenemos la esperanza de que tiene la capacidad de transformar al mundo, porque no hay otra forma de alcanzar el reino de Dios que no sea recibiendo el regalo por gracia. ¿Recuerdan ustedes la primera bienaventuranza en el Sermón del Monte? Mateo capítulo 5, versículo 3, Jesús dice, bienaventurados los pobres en espíritu. ¿Porque Jesús tiene más compasión con los pobres? No. Es porque los que no tenemos cómo pagarlo, entendemos el valor de que alguien lo haga por nosotros. Mientras nosotros podamos alimentar esta sensación de que tenemos la capacidad de hacerlo, nos vamos a alejar y alejar y alejar más del reino. Y esta es la razón por la que Jesús está diciendo, ellos van primero que ustedes. Ustedes que tienen toda la capacidad de entender, por el orgullo que hay en sus corazones, no lo están haciendo. Sin embargo, estas personas que se consideran en bancarrota espiritual, que no tienen y que saben de su condición, ellos no tienen problema en recibirlo, porque saben que no lo pueden alcanzar. Entonces, no es que Jesús se compadezca más de unos que de otros, eso tiene que ver con algo meramente en nosotros, tiene que ver con una confianza completamente en Cristo y no en nuestras propias capacidades. Y ese sentimiento de yo merezco es peligroso, no solamente para alejarnos de Cristo. Yo creo que tal vez muchos de nosotros entendimos ese mensaje al principio, pero después, en el caminar, en el paso de los años, esas cosas empiezan a olvidarse. Y entonces lo que fue un día recibido por gracia, en el camino, cuando Dios me quiere usar, yo empiezo a hacer una conversión diferente. Y empiezo a creer que, merezco algo más que esto. En la iglesia merezco reconocimiento, que debo estar en un lugar mejor. Saben, la gracia nos debe acompañar de principio a fin. La gracia nos salvó, pero esto de entender y recordar la gracia nos mantiene humildes delante de Dios. El domingo pasado nosotros celebramos el banco de oportunidades. Y ahora algunas personas que no estaban sirviendo ahora tienen la oportunidad de servir. Y eso es genial. Pero no podemos olvidar que si Dios puso algo en nosotros y si Dios nos está usando y nos quiere usar, es por su gracia. No es porque seamos tan brillantes. Mi padre solía decir que no hay bonito sin su pero, ni feo sin su gracia. Yo creo que buscaba motivarme con esas cosas. Pero eso no es lo que está diciendo Jesús. No es que como a este le tocó, entonces le doy un poquito más de esto a este para hacerlo sentir mejor. Pero tampoco lo hace a la hora de usarnos si una vez hemos sido puestos en su iglesia. Quiero que miremos un texto en Filipenses, capítulo 2, versículos 3 y 4. Todo este capítulo nos está recordando la humildad que hubo en Cristo, el modelo que es Cristo en cuanto a humildad. Y nos dice el versículo 2 de Filipenses 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Ahora, eso, ¿a quién le está diciendo Pablo estas cosas? A la iglesia, no a personas que van a llegar y que están a punto de dar el gran paso. Pablo está escribiendo a personas en la iglesia, personas que ya entienden el concepto de gracia, esa gracia que les salvó, pero que en el camino simplemente parece como si esas cosas empiezan a perderse y ese concepto de gracia y no merezco, sino que todo pasa por él, empieza a quedar a un lado. Y Pablo les dice, nada hagáis por contienda. ¿O por qué?
por vanagloria. Cuando la gloria de lo que hacemos es para nosotros, entonces esa gloria es vana, se esfuma, se va, no edifica, no trae ningún beneficio ni a la persona que lo hace ni a los que están a su alrededor. Nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, ¿con qué? Con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y creo que ese concepto de humildad, ese concepto de no tener a los demás o tener a los demás por encima incluso de nosotros, nace de una mirada a la cruz, nace de una mirada a Jesús. Porque cuando nos miramos a la luz de Cristo, entonces entendemos realmente quiénes somos. Y por eso Cristo es el estándar. Miguel Núñez dijo que la humildad se caracteriza por un espíritu de sumisión y dependencia de Dios. No solamente cuando aceptamos a Cristo como Salvador personal y cuando entendimos que necesitábamos un Salvador. Es día tras día. Es cada mañana cuando sales de casa. Cada domingo en la mañana cuando te pones la camiseta. Es recordar que esto no es para tu gloria, que es para la gloria de Dios, porque no podemos hacer nada por nosotros mismos, si es que Él no lo ha puesto en nosotros. Y eso debe ser un sentimiento que acompañe toda nuestra vida, de principio a fin. Cuando nos acercamos a Él por primera vez, a la cruz, entendimos esto. Pero todos los días deberíamos ver con los mismos ojos que miramos esa vez a la cruz y poder decir, todo esto es por ti, toda la gloria y toda la honra, entonces son para ti. Bien dijo alguien que pecamos más por nuestras fortalezas que por las mismas debilidades. Y eso es triste, pero nos puede llegar a ocurrir. Y ocurre algo con nuestras debilidades. ¿Por qué cosas oramos? Cuando buscamos al hermano, cuando buscamos a alguien y le decimos, por favor, ayúdame a orar, estoy orando por eso. ¿Estamos orando por qué? Porque somos débiles. Estamos orando por nuestras debilidades, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuántas veces nosotros hemos pedido a otras personas que oren por nosotros, por esos dones que Dios nos ha dado y que manejamos a la maravilla? ¿Cuántas veces nosotros le hemos dicho, Dios, mira, yo soy tan bueno, tengo tanto talento con eso, que necesito pedirte que guardes mi corazón de esto? ¿Lo hacemos? No es nuestra tendencia. Porque en el camino olvidamos. Eso es un reflejo de que no hay humildad en nosotros. Porque ahí nos consideramos fuertes. Porque ahí consideramos que la mano de Dios y la ayuda de Dios y la asistencia de Dios no es necesaria. Y entonces dominamos esas cosas, esas áreas en nuestra vida y olvidamos que dependemos de Dios. Y digo esto de una manera consciente. Entonces, si Jesús te salvó, es porque no podías hacerlo por ti mismo. Si Jesús te está usando de alguna manera y te quiere usar de alguna manera para su gloria, no es para tu gloria, es para la de Él. Después de todo, como también leemos en las palabras de Pablo, Romanos capítulo 11, versículo 33, de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. No es solamente tu alma la que ahora le pertenece a Jesús. Es tu tiempo, son tus dones, son sus talentos. Son esas cosas que manejas a la perfección, en las cuales también necesitas recordar que con humildad es Dios quien las puede usar de la mejor manera para su gloria y para su honra. Tomemos un momento y oramos.
Me impresiona esto, o cuando leo esto de que usualmente encomendamos nuestras debilidades a Dios, oramos y pedimos que Dios nos ayude, pero sin embargo en el tiempo vemos áreas que dominamos y que llegamos a sentir que no necesitan de la ayuda de Dios. Y podemos entonces encontrarnos haciendo las cosas mecánicamente, deliberadamente en nuestra propia capacidad de hacer las cosas. Y Dios nos recuerda que eso es vanagloria. Si tú ya tienes una relación personal con Jesús, que creo que es nuestro caso esta mañana, creo que todos somos de la casa, ¿cómo está tu humildad? ¿Cómo te dispones a servir a otros, a servir a la iglesia, cada vez que necesitas hacerlo, cada vez que eres programado? ¿Cómo está tu corazón delante de Dios? Es fácil hacer las cosas a la perfección y llenarnos con eso. Es fácil olvidar la mano de Dios en esas cosas y en esas áreas que dominamos. Y enfocarnos simplemente en eso que nos consideramos débiles, que no está mal. Pero a veces, con mayor atención, deberíamos fijarnos en esas áreas de fortalezas, porque a menudo es donde más tendemos a descuidar nuestra humildad. Eso que debe caracterizar un corazón que ha sido salvo, porque a través de un acto de humildad reconoció que alguien más debía hacerlo, porque no estaba en la capacidad de lograrlo. Que en el camino estas cosas no se nos olviden, porque de principio a fin, la gracia es lo que nos mantiene. Pero un corazón humilde delante de Dios es lo que nos permite mantener con los pies en el lugar correcto y con la mirada en el lugar y en la persona correcta. Mi Señor, gracias por recordarme que aunque entiendo el mensaje de la gracia y en un momento crucial en mi vida logré entender que era única y exclusivamente a través de ese regalo inmerecido que podía tener mi seguridad en ti, en el camino, ese sentimiento de merezco, puedo hacerlo, o por qué a mí, o por qué no a mí, sí empieza a tener significado y empieza a hacerse fuerte. Y cuando eso pasa, entonces pierdo mi paz, pierdo mi gozo, pierdo mi capacidad de verte y empiezo a mirarme a mí mismo, incluso a mirar a otros en donde me puedo sentir superior o inferior. Y eso no edifica mi vida. Y si esta mañana hay personas, hay hermanos en este lugar que se identifiquen conmigo, yo te ruego, Señor, que tú nos mantienes humildes, que podamos entender cuál es la medida de fe que tú nos has dado y que podamos caminar en eso mismo. Que cuando actuamos, que cuando pensamos, que cuando hacemos, que cuando decimos, lo estamos haciendo para la edificación del cuerpo, para la edificación del otro y para gloria tuya y no para nuestra propia gloria. Que la gracia, Señor, sea algo que está presente en nuestra mente y en nuestro corazón, que mantenga nuestro corazón en una posición de humildad delante de ti. Gracias por tu palabra esta mañana y gracias por cada persona que está aquí. Gracias, Señor, por cada persona que en algún momento va a escuchar este mensaje. Yo te ruego, Señor, que sea de edificación también para ellos.
Oramos en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Buenos días para todos. Se están como estirando, ¿no? No estaban dormidos, ¿no? Bueno, sí, por aquí dijeron que sí. Ok. Sí, ok. Ok, bienvenidos a todos. ¿Hay alguna persona nueva o que viene por primera vez? Quizás no es nueva, quizás ya nos conoce, pero no había venido. ¿No? Bueno, creo que todos somos de casa. Algo rápidamente, me gustó mucho esta mañana cuando el tiempo de la adoración, todos estaban conectados, todos casi que gritaban. Y para mí es especial cuando la iglesia de esa manera está unida. Así que gracias por eso. Bienvenidos a todos nuevamente. Tenemos unos pocos anuncios hoy. Tenemos la zona. Ayer estuvimos en el parque otra vez. Fue buenísimo porque tenemos un nuevo juego que se llama fútbol tenis. Creo que muchos o todos los que estuvimos ahí disfrutamos. Fue buenísimo, fue excelente. Y es también con el ánimo de que otros puedan vernos y poco a poco acercarnos también a esos jóvenes que están allí. Así que estén orando por eso. Así que igual, si hay personas y jóvenes que están acá, que no han venido, son bienvenidos y simplemente cada sábado a las 3:30. ¿Okay? En otro anuncio, antes de este anuncio, también ayer tuvimos el tiempo de hombres, fue también muy agradable, hicimos lo que nos gusta, hablar y comer. Entonces fue buenísimo. Aquellos hombres que no pudieron venir y cada uno tiene sus razones, les invitamos a que estén pendientes. Por ahora no tenemos una fecha de la próxima reunión, estamos planificando algo mejor, yo creo, así que estén pendientes. Y hombres que no pudieron y mujeres también, de la vez pasada, estén atentas. Y por último, tenemos los diezmos y ofrendas, ¿ok? Como siempre, gracias a Dios por ustedes, por ser fieles a Dios con este mandato que Él nos ha dado, que a veces se nos hace difícil o quizás le damos mucha vuelta porque, sí, a veces necesitamos el dinero, ¿sí o no? Pero Dios también nos promete que si cumplimos, Él también nos cumple. Así que Dios nos ayude y nos dé ese corazón de obedecerle más que todo.